Microscopía. Dentro del estudio de los diferentes tejidos del cuerpo humano y las células que lo componen, debemos tener en cuenta el uso de diferentes técnicas de microscopía. El microscopio ha sido el instrumento más utilizado para el estudio histológico. Microscopio deriva de las raíces griegas micros, que significa pequeño, y scopeo, que significa observación. Por lo tanto, los microscopios son utilizados para el estudio de la anatomía microscópica. A través de los microscopios podemos observar las células con sus diferentes componentes. El microscopio más simple consiste en la llamada lupa, la cual es un sistema de una sola lente biconvexa, el cual nos permite magnificar o amplificar la observación de un objeto. Sin embargo, su limitante es que no permite la observación de células dentro de los tejidos. A lo largo del siglo XVI y principios del XVII aparecen los físicos Janssen, quienes a través de su estudio realizan el diseño del primer microscopio que incluye más de un lente. Ellos tallan lentes de tipo biconvexo y consiguen formar imágenes y observación de tejidos y células utilizando un sistema de tres lentes. Uno se denomina condensador, el otro objetivo y el otro ocular. Este es el diseño básico del microscopio de los hermanos Janssen, en el cual tenían en los extremos un lente ocular a través del cual se hacía la observación, un lente objetivo que se encargaba de la captación de rayos de luz externos colocados sobre un portaobjeto, y en la parte inferior se encontraba un lente que se denominaba condensador. Este condensador se encargaba de captar luz de fuente natural y llevarla hacia el objeto a observar. Este es un ejemplo de un microscopio compuesto donde tenemos oculares, objetivos y condensador como los principales componentes ópticos. Sin embargo, dentro del armazón del microscopio encontramos otros elementos denominados mecánicos. Dentro de dichos componentes, que tienen como función el sostén, movimiento, sujeción y movilización de los diferentes componentes ópticos, tenemos la base o pie, el brazo estativo o columna, la platina, el tubo óptico, el revólver o portaobjetivos, los tornillos macrométrico y micrométrico, los engranajes, la cremallera y el cabezal. El tubo óptico contiene la sujeción para los lentes oculares y a su vez está adosado con el revólver o portaobjetivos, el cual, como su nombre lo indica, realiza sujeción de los diferentes lentes objetivos. El brazo o columna está en la parte posterior del microscopio y se encarga de la sujeción del tubo óptico, de la denominada platina, la cual es la superficie que va a contener el objeto a observar, el cual a su vez es sujetado por las dos pinzas que se encuentran en la parte posterior de la platina. En la parte central la platina presenta una ranura a través de la cual ingresa el rayo luminoso proveniente del condensador. También en el brazo encontramos hacia la parte inferior la posición de dos tornillos, el denominado tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. El tornillo macrométrico se encarga, como su nombre lo indica, de movilizar la platina hacia superior o inferior en el rango de los milímetros, de manera que puede ser observada su movilización a simple vista. Y el tornillo micrométrico, como su nombre también lo indica, realiza movimiento de la platina hacia superior o inferior, pero en el rango de micrómetros, por lo cual no es perceptible a simple vista su movimiento. La combinación de la movilización de los tornillos macrométrico y micrométrico van a realizar
un paso clave durante la observación del objetivo, ya que nos ayudan a realizar el enfoque y ajuste de ese enfoque de manera gruesa y de manera fina. Hacia la parte más inferior y sujetando todos los demás elementos se encuentra la base, donde también encontramos un elemento denominado el foco. Dentro del lente condensador encontramos una estructura denominada el diafragma, el cual permite gradificar la cantidad de luz que le ingresa al condensador. Otros tornillos que se encuentran en la parte posterior, ya sea derecha o izquierda de la platina, se van a denominar los tornillos de desplazamiento, los cuales están sujetos a un sistema de cremalleras y engranes, los cuales van a movilizar la platina en sentido anterior y posterior. La combinación de este movimiento podrá hacer que el observador realice un barrido sobre diferentes campos del objeto observado. Dentro de los componentes ópticos, es decir, aquellos que están encargados de la visualización del tejido, encontramos los tres lentes del sistema compuesto de microscopio, pero también encontramos uno de los elementos denominados los prismas. El ocular se encontrará en la parte superior del microscopio. A través de él, como su nombre lo indica, se realizará la observación a través de los ojos del observador. El objetivo, que puede ser uno o múltiples, se encuentran adosados al revólver o portaobjetivos. El condensador es un lente que se encuentra ubicado en la parte inferior de la platina. Este lente, que es biconvexo, es decir, que tiene doble curvatura hacia afuera, se encuentra recibiendo rayos procedentes de la fuente denominada luminosa, que puede ser artificial, es decir, un foco, o la misma fuente luminosa natural. Los rayos que inciden a través de una lente de este tipo van a converger en un solo punto, y como se observa, el punto donde convergen o se condensan dichos rayos de luz es en un punto específico del objeto, el cual ha sido ubicado sobre la platina. Los objetivos, entonces, como se mencionó, están ubicados o posicionados en el revólver. Ellos son múltiples de acuerdo al tipo de microscopio que se esté utilizando. Aquí adicionalmente podemos ver la platina donde están las pinzas, sujetando una lámina portaobjeto, la cual contiene el tejido a observar. Los objetivos tienen una gran cantidad de elementos constitutivos de diseño, los cuales van a realizar el ajuste de esa lente mediante el cual el objeto va a ser observado a mucho mayor magnificación de su tamaño real y efectuando correcciones a nivel de aberraciones de refracción de los rayos. También va a tener un ángulo de incidencia de esos rayos denominado la apertura numérica, va a indicar otras constantes ópticas y adicionalmente va a tener un número que indica la magnificación, una barra de color, la cual está dentro de un código de colores que nos indican también la magnificación a la cual el lente está realizando la observación, y nos dice si debemos utilizar o no un medio de inmersión. Cuando hemos utilizado microscopio de tipo compuesto, la imagen que se forma es aumentada de tamaño, invertida y real según los conceptos de óptica. Algunas de las constantes ópticas que se tienen en cuenta durante la formación de la imagen a través del objetivo son el ángulo de apertura, el índice de refracción y el medio de inmersión que utiliza el lente, la apertura numérica, el aumento y el poder de resolución que tiene dicha lente.
Para objeto práctico, debemos tener en cuenta principalmente para el estudio microbiológico, histológico e histopatológico para estudiantes de medicina de primer año, el uso de el número que denota el aumento, que está siempre acompañado de la letra X, el código de color que hace referencia también al aumento de ese lente y el uso o no de medio de inmersión para su utilización. Las demás constantes ópticas debieran omitirse para el estudio básico y ser profundizadas para el estudio complejo. Tener en cuenta que la mayoría de microscopios compuestos tienen 4 objetivos. El primero es de color rojo y es el de 4 aumentos. El segundo es el amarillo, que corresponde a 10 aumentos. El tercero es el azul, que corresponde a grados de aumento entre 40 y 60 aumentos. Y el blanco, el cual es el lente de 100 aumentos. De estos 4 lentes, el que usa medio de inmersión es el de 100 aumentos. Aquí podemos ver que el objetivo también se encarga de tomar rayos que vienen de los sistemas de luz externo, es decir, de la luz natural, y llevarlos también a un mismo punto, de manera que van a converger los rayos de luz de la fuente luminosa que pasan a través del condensador con los rayos de luz procedentes del medio externo. Cuando el objetivo se acerca hacia la muestra a observar, se aumenta el ángulo, se vuelve obtuso el ángulo en el cual los rayos procedentes del medio externo son captados a través de esa lente. A eso lo denominamos el ángulo de apertura. El uso del medio de inmersión va a hacer que el ángulo de apertura sea mucho menor que en el caso de no poseer medio de inmersión, lo que garantiza que la mayor cantidad de rayos procedentes del exterior son captados, lo que va a mejorar la nitidez durante la observación microscópica. El microscopio compuesto se diseñó y apareció a lo largo de los años con sus diferentes modificaciones y técnicas para ir mejorando la potencia en la observación que tenía una persona a través de ese sistema. Como podemos ver, el ojo humano tiene un poder de resolución bajo. La resolución en que consiste en la observación de dos puntos separados a través de un sistema óptico. En el caso de humanos, el sistema óptico consiste en los lentes encontrados en el ojo, es decir, la córnea, es decir, el cristalino. Estos dos lentes, con su diseño anatómico, se van a encargar entonces de hacer que dos puntos observados por un humano sean vistos en el rango de milímetros, es decir, 10 a la menos 3 metros. Sin embargo, con el uso de múltiples microscopios podemos observar que a través del uso de diferentes técnicas, el rango de resolución ha sido cada vez menor. El microscopio óptico clásico convencional de campo claro entonces diferenciará dos puntos en el rango de micrómetros, es decir, 10 a la menos 6 metros. La microscopía electrónica, tanto en la técnica de transmisión como en la técnica de barrido, permitió entonces la diferenciación de dos puntos a nivel del rango nanométrico, es decir, 10 a la menos 9 metros. Y finalmente, el microscopio de fuerza atómica, de reciente aparición durante lo largo de este siglo XXI, permite la observación de dos puntos separados en el rango picométrico, es decir, 10 a la menos 12 metros. Los oculares, como se comentó previamente, están posicionados en la parte superior del tubo óptico. Tenemos microscopios con un solo ocular o con dos oculares, llamándose entonces monoocular y binocular.
Al igual que los lentes objetivos, los lentes oculares están dotados de un aumento, pero el aumento va a ser relativamente menor que el convencional para los lentes objetivos. A través de nuestro lente ocular, la imagen que se forma es de mayor tamaño virtual y derecha. La labor del lente ocular entonces es formar una segunda imagen con base en la primera imagen formada por el lente objetivo y vamos a conseguir entonces una imagen mucho más magnificada que la inicialmente formada. Sin embargo, no va a añadir ningún tipo de detalle a la imagen que está formada por el objetivo. Los microscopios compuestos, adicional al sistema de tres lentes, están dotados de otro componente óptico que se denominan los prismas. Los prismas tienen la función de redireccionar los rayos de luz a través del eje óptico del sistema y también pueden hacer que la observación sea en colores. También en el microscopio de dos oculares permite que el rayo de luz sea dirigido de manera simétrica hacia los dos oculares, derecho e izquierdo. Aquí podemos ver entonces el poder de refracción que presenta un prisma. A través de la incidencia de rayos de luz, el prisma los va a redireccionar de una manera paralela y adicionalmente va a realizar el concepto de refracción en el cual el rayo blanco va a ser tornado en el espectro de rayos de color, es decir, ha cambiado la longitud de onda óptica. La fuente luminosa de un microscopio compuesto puede ser de dos tipos, natural o artificial. En el caso de la luz natural, pues no necesitamos una fuente de luz como un foco. Sin embargo, la mayoría de microscopios compuestos usan una luz artificial que está posicionada a nivel anterior en la base. La formación de un rayo luminoso desde esta fuente va a dar de manera directa sobre el condensador, que va a hacer que estos rayos sean condensados, sean redireccionados a un punto específico en la platina que ingresa por esa abertura que la misma tiene, haciendo que el rayo de luz sea llevado a un punto específico del objeto a observar. Hay tres conceptos importantes durante la observación a través del sistema de lentes compuesto. Primero, el aumento total, que se obtiene multiplicando el aumento de el objetivo por el aumento del ocular. Segundo, el aumento útil, en el cual al ampliar la imagen del objeto, es decir, combinando el sistema de lentes objetivo y ocular, se distinguen detalles en el tejido y se resuelven mejor las estructuras que lo conforman. Sin embargo, aparece el concepto de aumento vacío, en el cual por más amplificación que se haga del objeto, llega a un punto en el cual ya no se logra distinguir más detalles. Aquí podemos ver entonces el aumento total en un sistema de un solo lente. Como podemos ver, a medida que va aumentando el aumento del lente, se va viendo con una mejor resolución los componentes del elemento observado. Como se mencionó, el aumento total se obtiene al multiplicar el aumento del ocular por el aumento del objetivo. En estos tres sistemas entonces, al multiplicar cada uno de estos aumentos, obtenemos un aumento total en el primer sistema de 40x, en el segundo de 100x y en el tercero de 200x. Aparece entonces también el concepto de aumento útil, donde a medida que vamos aumentando la combinación de los dos aumentos de ocular y objetivo, se va viendo con muchísimo mayor detalle los componentes del tejido. Sin embargo, cuando vamos llegando a un punto llamado el aumento vacío, como podemos observar en el sistema número 2 y sistema número 3 en esta imagen, hay un punto donde, a pesar que el aumento total siga aumentando, la resolución, la nitidez y el detalle de la imagen observada no se va a modificar. Como se mencionó previamente,
La imagen entonces formada por un microscopio óptico compuesto depende de la doble imagen formada por el lente objetivo más el lente ocular, de manera que la imagen definitiva, como lo podemos observar acá, es una imagen que está aumentada de tamaño, invertida con respecto a el objeto observado y se encuentra virtual, es decir, se forma por delante del observador, que es lo mismo decir por detrás del lente ocular. A continuación hablaremos algunos conceptos básicos de los diferentes tipos de microscopías. El microscopio de campo claro es el de uso convencional para estudio histológico, patológico, microbiológico y a nivel clínico, por supuesto. Es un microscopio que emplea ya sea luz natural o artificial y muestra la imagen del tejido sobre un fondo claro o transparente, lo que le da el nombre a la técnica. A través de la observación de cortes que están coloreados con diferentes tipos de tinciones, se realiza la observación de tejidos que están oscilando en el rango de 5, 10 y hasta 15 micrómetros de espesor. Como podemos observar, debemos partir de una base, y es que los tejidos tienen forma tridimensional, pero al ser seccionados por el micrótomo durante la técnica histológica, van a mostrar la estructura tisular, pero en cortes que van a tener un espesor de micrómetros, de manera que cuando observamos la imagen en el microscopio de campo claro vamos a observar cortes bidimensionales teñidos con la coloración seleccionada, pero cuando hagamos la interpretación de lo que se observa a nivel de dicho corte, deberemos realizar mentalmente una imagen tridimensional, es decir, como en este ejemplo, esta estructura denominada glomérulo y esta estructura denominada túbulo renal se están viendo de manera circular en su contorno bidimensional, pero en la realidad el concepto de glomérulo va a ser una estructura esférica y el concepto de túbulo renal va a ser una estructura cilíndrica. De manera que durante el entrenamiento de estudiantes durante el primer año para dominio de microscopía óptica, cuesta al principio la interpretación de la bidimensionalidad como tridimensionalidad, pero con el paso del tiempo y el entrenamiento se llega a entender muy bien este concepto. Aquí vemos dos ejemplos de microscopía de campo claro. Insisto que el fondo es claro, transparente y el tejido va a estar bidimensional y se podrá observar en una tinción seleccionada previamente. En este caso tenemos la tinción de rutina, hematoxilina y eosina HE y una tinción de azul al cian. El microscopio de campo oscuro es una modificación del microscopio de campo claro, en el cual la imagen que se forma está en una estructura que es refringente brillante sobre un fondo oscuro, lo que le da el nombre a la técnica. El concepto se basa en el uso de un condensador especial que está equipado con una serie de ranuras que van a permitir que la luz que ingresa al condensador sea mucho menor que la luz que ingresa de manera clásica. Este diafragma modificado permitirá que, como lo pueden observar en esta imagen, los rayos de luz no sean direccionados exactamente a un punto, sino sean direccionados hacia varias posiciones del tejido, lo que va a permitir que haya refringencia de los rayos, lo que a su vez permitirá unos contrastes a nivel del objeto observado. Como se puede ver en esta imagen, tenemos dos campos oscuros. El campo de observación es negro y el objeto resalta con una serie de refringencias. En este caso tenemos un treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis, y tenemos un extendido de sangre periférica donde podemos observar eritrocitos y también una serie de leucocitos. El microscopio de contraste de fases
Es el microscopio que por excelencia se utiliza para la observación de estructuras que no tienen ningún tipo de tinción, y la mayoría de estructuras observadas son células vivas, es decir, principalmente microorganismos. De la misma forma que el microscopio de campo oscuro, el microscopio de contraste de fases está diseñado con un condensador especial, el cual también va a cambiar la dirección y refracción de los rayos luminosos que inciden sobre el tejido, lo cual va a permitir que esos rayos incidan sobre las diferentes superficies en relieve que forma el tejido, haciendo un efecto de tridimensionalidad y realce en ciertos componentes de estas células o tejidos. En este caso vemos también un frotis de sangre periférica. Sin embargo, con respecto al que se vio anteriormente, se ve un mayor realce, por ejemplo, la concavidad que presentan los eritrocitos, un realce a nivel del borde de la membrana celular eritrocitaria. Adicionalmente vemos este glóbulo blanco de tipo eosinófilo, donde podemos ver con buen detalle el núcleo bilobulado y la serie de granulaciones citoplasmáticas que, como se puede observar, algunas poseen un mayor poder de refringencia, por lo cual van a verse en contraste de blancos, y unos con una menor refringencia, lo que le da ese contorno de escala de grises. El microscopio de fluorescencia basa su técnica en moléculas que han sido previamente marcadas con anticuerpos, los cuales emiten unos rayos de luz cuando son unidos a moléculas específicas denominadas antígenos, desde el punto de vista no inmunológico, sino de técnica de inmunofluorescencia. Estas longitudes de onda están en el espectro visible cuando se exponen al rayo de luz ultravioleta, es decir, que este microscopio tiene que estar equipado con un sistema de rayos UV que van a hacer que la molécula previamente marcada con anticuerpo y fluorocromo sea visible por el observador. Esta técnica se usa específicamente, como se mencionó, para moléculas que han sido marcadas con fluorocromos. Adicionalmente, esos fluorocromos van a estar en el rango de colores fluorescentes, lo que le da el nombre a la técnica. Este microscopio de fluorescencia entonces estará equipado con el sistema de rayo ultravioleta y adicionalmente con una serie de filtros que van a permitir que solo cierto espectro de rayos luminosos sea captado por el lente ocular. Como podemos ver en esta imagen de microscopía de fluorescencia, los colores que emiten estos fluorocromos son colores intensos en el rango fluorescente, y dependiendo de la molécula que ha sido previamente marcada, podemos conseguir la observación de varios fluorocromos. En este caso vemos un fluorocromo verde, un fluorocromo azul y un fluorocromo morado, lo que quiere decir que han sido marcadas tres moléculas, cada una con un fluorocromo diferente. En esta técnica, que se denomina la fluorescencia de lámina luz, usamos el concepto básico de la fluorescencia, es decir, la marcación previa con anticuerpos y fluorocromos de moléculas determinadas dentro de la célula, pero un sistema computacional nos permite la formación de una estructura tridimensional basándonos en imágenes bidimensionales que obtiene el microscopio de fluorescencia. Con esta técnica entonces se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales no solo de células, sino también de tejidos como tal. El microscopio de barrido confocal es un microscopio que permite la observación en tiempo real de muestras biológicas en tridimensionalidad, es decir, no hace ninguna reconstrucción, sino simplemente durante la observación el observador va a realizar la tridimensionalidad de manera real. Está compuesto por dos lentes, uno denominado objetivo y otro fototubo, el cual están alineados de una forma específica para que la luz proveniente de un punto focal de una lente se dirija hacia la otra de manera directa. Y ese concepto realiza entonces la consecución de la imagen de manera tridimensional. Este microscopio por mucho supera a los otros microscopios en cuanto a la resolución y la claridad en la observación,
a través de la consecución de imagen con un sistema de láser que es fuertemente convergente, es decir, que con gran fortaleza dirige los rayos de luz hacia un punto. Hay un sistema de espejos también a través del cual la luz láser se moviliza de manera que solo va a ser iluminado un solo punto a la vez. Un programa informático se va a encargar de reconstruir la imagen, datos registrados durante la observación y profiriendo entonces imágenes de una calidad y excelencia. Entonces aquí vemos el sistema confocal. Miren cómo se puede movilizar entonces los diferentes espejos en diferentes direcciones. Ahí las flechas lo indican. De manera que es un sistema muy dinámico. Obviamente como concepto básico de microscopio compuesto pues tiene un sistema de triple lente, pero va a tener un lente adicional denominado el fototubo y los diferentes espejos que ya mencionamos. Aquí se ve cómo el rayo láser y el rayo de luz de la fuente luminosa van a ser direccionados por los diferentes lentes y también por los diferentes espejos, consiguiendo imágenes de una alta calidad y resolución e incluso detalle. Entonces se puede utilizar diferentes tipos de tinciones e incluso de técnica de histoquímica e inmunoquímica para poder hacer la observación, como en este caso. Tenemos un cardiomiocito en el cual han sido utilizados varios fluorocromos y donde podemos ver el realce de las estrías transversales que eh, tiene un mayor detalle a través del uso de fluorocromos y adicionalmente vemos otros componentes citoplasmáticos previamente marcados con fluorocromos procedentes de anticuerpos. Aquí tenemos un uso mitótico donde ha sido marcadas las diferentes clases de tubulinas de estos microtubos desde los centros organizadores en los centriolos. Como podemos ver, las estructuras tanto de esta fibra miocárdica como de este uso mitótico son en tridimensionalidad. El microscopio electrónico es una técnica que ha sido usada desde los años 60 del siglo pasado y ha sido la microscopía básica para la observación de los diferentes componentes de la célula, es decir, los organelos, en otras palabras, de la ultraestructura celular. El microscopio electrónico está dotado de un ánodo y un cátodo que van a direccionar una corriente de electrones 2000 veces menor que la del haz de luz del microscopio convencional, lo que va a hacer que la imagen tenga un poder de resolución equivalente a 1000 veces más que el microscopio convencional. En este concepto, tanto en la técnica convencional de transmisión como en la modificada de barrido, desde un cátodo va a ser emitida una fuente de electrones hacia un ánodo, lo cual acelerará esta corriente de electrones. A través del condensador, entonces, la fuente de luz proveniente de estos electrones va a incidir sobre la muestra para formar una imagen, la cual es detallada a nivel de un sistema computacional. En el caso de la técnica de transmisión, las imágenes obtenidas van a ser de manera bidimensional. Razón de esto es que el rayo luminoso va a ser llevado de manera frontal sobre el tejido. Su contraparte, la microscopía electrónica de barrido, va a permitir a través de una estructura denominada solenoide de barrido que los rayos luminosos sean llevados no solo de manera frontal, sino también de manera multidireccional sobre la muestra, lo cual va a permitir que la imagen obtenida no sea bidimensional, sino tridimensional. Esto es una imagen de un microscopio de técnica electrónica cerrado y abierto. Como podemos ver, aquí está el sistema clásico de tres lentes: ocular, objetivo y condensador. Aquí tenemos entonces una imagen o ejemplo de microscopía electrónica de transmisión donde podemos observar algunos organelos como el núcleo con sus diferentes cromatinas condensada y dispersa. Podemos observar algunas mitocondrias en el citoplasma, podemos observar algunas cisternas de retículo endoplasmático rugoso, algunos ribosomas libres. Vemos también
algunos lisosomas y algunas vesículas de transporte, lo que quiere decir que el microscopio electrónico permite observar los diferentes organelos ubicados a nivel del citoplasma, tanto de tipo membranoso como de tipo no membranoso. Aquí podemos ver un ejemplo de microscopía electrónica barrido observando eritrocitos y vemos cómo se define muy bien con esta técnica esa forma de disco bicóncavo eh, propia del eritrocito. Entonces la microscopía electrónica nos ha ayudado a llegar a la profundidad de los organelos celulares. Sin embargo, con el avance tecnológico de punta, apareció recientemente un microscopio denominado el microscopio de fuerza atómica. Este microscopio es un microscopio no convencional ya que no utiliza ningún tipo de lente para su funcionamiento. Lo que está dotado este microscopio es de dos componentes, una sonda puntiaguda que en su extremo va a presentar una especie de diamante llamado el cantilever, el cual se va a encargar de explorar la muestra de una manera excelente y exquisita, ya que va a captar incluso moléculas y no solamente componentes de ultraestructura celular. Tiene dos tipos de funcionamiento, uno se llama el modo de contacto y el otro el modo percutorio. Este microscopio permite que hagamos un barrido topográfico, es decir, que nos basemos en el relieve de los componentes celulares e incluso moleculares y hasta el punto de vista atómico, lo que hace que sea una técnica mucho más poderosa que las técnicas previamente mostradas. Aquí tenemos entonces que la fuente de luz es una luz láser que va a ser direccionada a través de un fotodiodo a nuestra sonda, la cual tiene una púa o cantilever en su parte más distal, la cual va a ser direccionada sobre el tejido en el modo ya sea de contacto o percutorio. El modo de contacto va a hacer que la punta del cantilever se dirija suavemente sobre la superficie molecular y el modo percutorio va a hacer que la sonda o cantilever vaya pegando sobre la superficie de una manera pendulante. Por eso lo llama modo percutorio, porque va golpeando el tejido evidentemente de una manera muy suave y sutil. A través de estos dos movimientos, tanto el contacto como la percusión, se consigue la formación de la imagen, la cual es diseñada por un sistema computacional, obteniendo imágenes como esta. En este caso, se está haciendo la observación de una molécula de ADN desplegado con sus diferentes nucleoproteínas. ¿Qué significa esto? Que ha trascendido por mucho el desarrollo de los diferentes tipos de técnica microscópica hasta llegar a este punto. Con esto finalizamos entonces nuestra charla correspondiente a técnicas de microscopía.